¿no? Porque por aquel entonces no había tantos cursos y tantas formaciones como había ahora. La verdad es que esto estaba en pañales, ¿no? Yo antes de entrar a este sitio había hecho varios cursos, un curso de storytelling, me había hecho un curso de redacción en internet que ni siquiera se llamaba copywriting, había hecho otro de escritura creativa para la web, es decir, yo había ido formándome poquito a poquito en una plataforma que se llama Cala Muy Cran, que sigue estando, y además ahora hace poco han sacado un curso de copywriting, que yo no lo he hecho, pero sé quién lo da, que es Víctor J. Sanz, y es un crack, fue mi profesor de storytelling y es un auténtico genio con las palabras, es muy buena, además muy buena gente, porque desde entonces seguimos hablando e incluso hicimos algún proyectito juntos en el pasado. Y, y nada, pero aún así cuando yo entré a trabajar, la verdad es que no tenía ni idea de nada. Porque claro, yo redactaba un poco para mí, para tal, pero no es lo mismo eso que ponerte a redactar para los clientes que tenía la agencia, ¿no? Entonces, para mí fue una locura y me di cuenta muy rápido de que iba muy por detrás, y ya no solo en temas de copy, sino en temas de marketing en general, que decía, bueno, una cosa es hacerlo para mí y otra cosa es para lo otro. Tenía la suerte de que en esa agencia había varias cuentas de editoriales y quieras que no, yo ahí me sentía muy en mi salsa, ¿no? Porque conocía el sector, conocía a los lectores y quieras que no, eso me permitía estar un poquito más suelto y un poquito más liberado. Pero lo que hice fue que a partir de ese primer segundo día donde ya me di cuenta de que tenía que apretar, era yo me volvía a casa y me guardaba en Pocket, la aplicación esta, la extensión esta de Chrome y aplicación, todos los días unos 10 artículos, 8 9 10 artículos sobre copy, sobre diferentes temas, y yo me proponía ir leyéndolos a lo largo del día siguiente. Me los leía comiendo antes de ir a trabajar, me los leía en la universidad, me los leía al desayunar, en todas partes. Pero me proponía como ir leyendo mucho, mucho, mucho para ir avanzando e ir entendiendo un poquito bien lo que había detrás. Y fue un poquito así. Durante un tiempo estuve siguiendo solo eso, luego me seguí apuntando a cursos, pero todavía no me había apuntado a ninguna formación de estos de los grandes referentes que hay en copy ahora mismo en España. Yo tardé mucho en meterme en ninguna de ellos, primero porque les conocía un poco de los blogs y tal, pero no los tenía identificados como grandes referentes, simplemente eran gente de la que leía, aprendía un montón, pero no sabía ni lo que hacían fuera, ¿no? Bastante tenía yo con intentar sobrevivir en el trabajo como para encima ir para allá. Y de esa agencia luego pasé a trabajar en Cruz Roja, un tiempo también como copy, y fue una pasada. Y también como el problema en la agencia, al final, como estaba muy metido en temas literarios, como que me sentía cómodo. En Cruz Roja la cosa es que como era un tema concreto, pues al final, al momento en el que entiendes el tema, entiendes cómo funciona la empresa, entiendes cuáles son las cosas que hacen, al final tampoco le das demasiadas vueltas, porque dentro de una empresa estás cómodo, porque tienes un superior que responde por ti, te viene toda la estrategia muchas veces dada, hay una forma de hacer las cosas de muchos años que respetan, entonces tampoco tienes que ponerte a innovar, eres casi más un ejecutor. Donde a mí me cambió el chip fue porque llegó el quinto de carrera y yo tenía que hacer prácticas en un bufete de abogados o en un juzgado de derecho, salvo que justificara que yo tenía un proyecto emprendedor y me pudiera ir al centro de emprendimiento de la universidad. Y claro, yo dije, yo a un bufete de abogados no me voy ni aunque me maten. O sea, las cosas como son. Entonces me senté con la persona que, si alguna vez ves esto, me acuerdo mucho de ti, a la directora del centro de emprendimiento de la universidad, y le dije que yo tenía un canal de YouTube de libros y podcast y tal, y que quería transformar eso en un proyecto emprendedor, ¿no? Me lo inventé absolutamente todo y que quería estar ahí. A ella yo creo que no se la colé, pero le hice gracia. Entonces me llevó ahí y me dijo, si quieres puedes estar aquí apoyando al resto de emprendedores con todo el tema de la comunicación. Y ahí fue donde se me encendió un poquito la bombilla de, ostras, qué chulo esto, ¿no? Qué guay todo, emprendedores, se pueden hacer cosas. Empecé a escuchar podcasts. Totalmente, empecé a escuchar podcasts, a ver vídeos y empecé sin darme cuenta, dejar de consumir mucho contenido sobre literatura o leer muchos libros de novelas y tal, y empezar a leer más de marketing, de emprendimiento, escuchar todo este tipo de cosas, y poco a poco estaba cambiando el chip, por decirlo así. Y nada, de eso luego hubo un momento de impasse en mi vida en el que se acabó las prácticas y yo no tenía trabajo en ese momento. Y estaba ya como a punto de acabar la universidad y dije, ¿y qué hago yo ahora? Porque mi objetivo era claramente salir de la universidad con un trabajo, porque eso lo tenía, vamos, entre ceja y ceja desde el primer día. Y nada, como no encontraba nada de copy, de marketing ni nada, me puse a buscar en lo que hacía todo el mundo en esa época, ¿no? Que era irse a consultoras, a Deloitte, KPMG, Management Solutions. Eso es, son enormes. Y yo me acuerdo de que pasé las dos primeras fases con una
y estaba bueno, en realidad son 4 entrevistas, pero la última ya es casi para darte la bienvenida, ¿no? Y estaba en la tercera, que es como la más importante, y me preguntaron, ¿tú por qué quieres trabajar aquí? Y yo, en un alarde de sinceridad, le dije, pues la verdad es que no me veo trabajando aquí, pero ahora mismo no tengo otra cosa, ¿no? Y evidentemente el día siguiente me mandaron un email en el que amablemente me decían que me fuera a la mierda, básicamente, ¿no? Y... Pero claro, yo estaba ahí con traje, con corbata, y digo, si esto tú no te lo has puesto en la puñetera vida, si tú vienes de trabajar, claro, vienes de ir a trabajar con camisetas de Pikachu, ¿qué coño haces aquí? ¿No? O sea, ¿a dónde vas? Así que me alegré mucho de no tener ese trabajo y me volvió a entrar como las dudas, pero tuve la suerte de que a los 2 días más o menos, o al día siguiente incluso, y claro, yo había echado currículums en todas partes, pero en todas partes, y justo, es que esto me río mucho porque es como muy súper absurdo. Salí de la universidad, yo iba por la tarde porque por la mañana estaba trabajando, y en la Universidad Autónoma de Madrid muchas veces por la tarde se crean fiestas y eso. Yo no lo sabía porque siempre había ido de mañana hasta ese día, este año, que se me iluminó un poco la vida, ¿no? Y nada, un compañero me dijo, bueno, vamos a tomarnos algo por aquí, que está mi hermana y sus amigas, tal. Y dije, bueno, pues vamos. Y estaba ahí tomando unas cervecitas y tal. Y me llamó una Fanny Santín, que fue mi jefa mucho tiempo, para decirme que querían que trabajara con ellos. Y yo iba un poquito feliz, ¿no? Y dijeron, ¿te interesa tal? Y yo, sí, no sé qué, no sé cuántos. Y nada, así fue como conseguí luego un trabajo que fue ya como un punto de inflexión muy importante en mi vida, porque estuve 2 años siendo el responsable de todos los textos de una empresa que estaba en 11 países. Y dije, ostras, esto mola, ya 100% quiero dedicarme a esto. Pero pasó algo que fue que, bueno, que llegó un grupo japonés súper grande, que es Lifeful, que por ese nombre no se identifica mucho, pero para que la gente se haga un poco idea, es el propietario de Rakuten, por ejemplo, ¿no? Que es el patrocinador del Barça durante, no sé si sigue siéndolo, pero durante mucho tiempo lo fue. Y nada, y empezamos a ser muchos, compraron varias empresas en España, empezaron a despedir a mucha gente. A mí me dijeron que no me iban a echar porque era el único copy que había y que pues ahí estaba, ¿no? Entonces, pues que alguien necesitaban para ponerle a escribir. Pero empezó a ir regular tal, y yo ya estaba un poco quemado de todo. Yo durante todo este tiempo seguía haciendo todo el tema de literatura. Creaba vídeos, entrevistas, direct, bueno, hacía de todo, me encantaba. Pero empezaba a estar quemado en el sentido de no me da el dinero que debería darme el esfuerzo que estoy haciendo, ¿no? Yo ganaba en YouTube pues unos 300, 400 euros y decía, necesito algo que si le voy a dedicar tantas horas y tanto esfuerzo, me pueda sustentar, porque es que si no, no tiene ningún sentido. Y así fue cuando una noche estas de insomnio dije, ¿y si me intento montar algo por mi cuenta de copywriting? Que fue es que esto es maravilloso porque fue la madrugada del 23 de abril, que es el día del libro, que yo me río mucho con esto, ¿no? Digo, vale, la vida. Y ahí fue cuando compré el dominio de Copymelo, 23 de abril de 2019. Y nada, y a partir de ahí empecé con Copymelo. Y todo esto te lo cuento porque fue a partir de ahí cuando ya empecé a hacer cursos un poquito más importantes, ¿no? Porque dije, si voy con todo. Y me formé mucho con Irra Bravo, que es un auténtico crack y referente. Y luego ya también con formaciones de fuera de España. Por ejemplo, Digital Marketers tiene formaciones de copy muy chulas. Y luego, sobre todo, leyendo muchos libros ingleses, americanos, que saben mucho y que yo creo que van un pasito por delante. Y bueno, ya hasta aquí, probando mucho y fallando mucho y intentando hacer las cosas bien.